para entonces continuar nuestro tiempo allí. Pero bueno, antes de eso, la semana pasada no pudimos aquí celebrarte. Feliz día. Así es, pero bueno, todo bien. Entonces vamos allí a Juan 6, vamos a retomar del versículo 22, hoy. Allí en pantalla ven las escrituras, bueno, la escritura principal en la cual vamos a estar el día de hoy. Sí nos vamos a apoyar en otras, Romanos 8, Mateo 23 y Mateo 6 también. 1 Corintios 10, vemos algunos de los principios los que Jesús resalta en este espacio, en esta interacción que tiene él con algunos de la multitud que le estaban siguiendo después de lo que vimos hace 2 semanas, que fue ¿se acuerdan que vimos hace 2 semanas? Un milagro grande, y después de ese milagro una interacción en el cual también hay un milagro, ¿cierto? Que es cuando pues él está caminando al agua, él calma, tormenta y demás. Y después, bueno, lo que continúa, vamos a ver, es una de las grandes declaraciones de Jesús, uno de los grandes temas del Evangelio de Juan, que habíamos dicho al comenzar la serie, era sus declaraciones de quién él es, ¿cierto? ¿Nos acordamos tal vez de algunas de ellas? Yo soy... Ese es el tema de hoy, el pan de vida, exacto, ese es el de hoy. Pero también ha hecho algunas otras, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otra declaración de los grandes yo soy de Jesús? Yo soy la resurrección, yo soy la puerta, ¿correcto? Ajá. ¿Quién más? ¿Qué otras nos acordamos? Ese fue Dios Padre propio enfrente de Moisés, diciéndole, diles, yo soy el que soy. Exacto, muy bien. ¿Yo soy qué? El pan de vida es el de hoy, listo. Yo soy la vid, ¿se acuerdan? Yo soy la luz también. Sí, son las declaraciones importantes de Jesús, las que apunta Juan precisamente. Y hoy una de las más grandes y tal vez una de las más místicas en cierta forma para muchas personas. Hay como una traba en esto. Y hoy vamos de una manera u otra, vamos a ver cómo Jesús, él va a aterrizar esto y cómo Él va a querer que esto se convierta en algo real, algo que podamos nosotros no solo entender, sino vivir en nuestras vidas, de que Él es el pan de vida. Así que bueno, vamos a comenzar orando, entregándole este tiempo al Señor, y después entramos en nuestra escritura. Padre amado, una vez y como siempre, más te damos gracias a ti por quien tú eres, porque nuestras vidas, los que estamos aquí, son como son hoy en día, distintas, siendo aún transformados momento a momento, día a día por ti, porque no es suficiente para ti el habernos rescatado de aquel lodo en el que nos encontrábamos, sino que además quieres llevarnos a tu presencia de una manera íntegra, de una manera pura, de una manera así como tu Hijo sin mancha. Gracias por tomarte el tiempo y por amarnos tanto, que aún cuando queremos revolcarnos una vez más en ese mismo lodo, tú vuelves y nos levantas, tú vuelves y nos sacas de allí, y cada día más nos aferras más a ti, Señor. Te pedimos que seas tú entonces esta mañana mostrándonos de qué maneras prácticas es que tú tienes que convertirte para con nosotros en ese pan de vida, el pan verdadero. Guíanos entonces por medio de tu Espíritu Santo para poder tener este entendimiento. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, el contexto lo hemos hablado, después de la multiplicación de los panes y los peces, en la cual Jesús alimentó una multitud, 5,000 hombres no más, sin contar mujeres y niños. Después entonces envía a sus discípulos,
se van ellos en una barca al otro lado del mar de Galilea, y él se va a orar y después entonces se reúne con ellos de una manera muy milagrosa también. Él comienza a llegarles a ellos caminando sobre el agua mientras ellos están en medio de una tormenta fuertísima y parece que se van a hundir, que el barco va a naufragar, a ellos perecer, y él les dice: tranquilos, yo soy Jesús, al que la naturaleza le escucha, y efectivamente calma la tormenta en esa misma interacción en la que también hace que uno de sus seguidores también venga hacia él, y es Pedro, que camina sobre el agua hasta cierto punto, y bueno, a esta interacción con ellos. Llegan finalmente al otro lado, y bueno, hay otros personajes aquí en este relato. Están los discípulos, estamos viendo, está Jesús, estamos viendo eso, pero está la multitud que se ha quedado. Y aquí entonces entrelazamos con qué es lo que viene pasando con la multitud que ha estado allí presente en la enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces vamos a ver nuestra lectura. En el versículo 22 retomamos y nos va a decir así, dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. O sea, los habían dejado a ellos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces está esta multitud: ¿y dónde se fue el hombre que nos alimentó? ¿Dónde está el hombre y los discípulos que le seguían? Donde ellos están, por ahí tiene que estar él. Y no los ven a ellos, ven que ellos se han ido, pero que Jesús no, y entonces ahí está. Esa es la expectativa. ¿Dónde está este? Quedaron de una u otra manera maravillados, ¿cierto que sí? Algunos de nosotros hubiéramos quedado maravillados al haber experimentado de que de repente una comelona como nunca. ¿Quién ha ido a uno de esos asados que de repente sirven un poquito de pollito, pero después viene la longaniza, y después viene el chicharrón, y después viene el lomito, y después viene el churrasco, y después... Uy, pero ¿dónde sacan tanta comida? No, es que se lo están dando de a pedacitos, entonces... No, pero rico, y si sigue, y se sacia, y de repente se va uno a la casa y dice: mire, tome, para que lleve también a la casa, ¿cierto? Así más o menos es lo que han experimentado ellos, una comelona como nunca, porque sabemos que decía que todos habían quedado saciados, y no solo habían quedado saciados, sino se acuerdan que habían recogido 12 canastas llenas de lo que había quedado todavía por allá. Y bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí de parte de ellos? Pues quedaron impresionados, pero ellos entonces querían más de él. Pero ¿qué eran lo que querían más de él? Es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros aquí. Vamos a ver que no era más que más pan, literal, más comida. ¿Sí? Querían ver más milagros, querían ver más señales de parte de él, de alguien que ellos pudieran decir: uy, yo soy amigo de alguien, yo conozco a alguien que hace cosas grandes y maravillosas. Pero hasta ahí llegaba, vamos a verlo. Esto lo vemos en la interacción que Jesús tiene con ellos. Y fíjense, continúa entonces diciendo... en el versículo 25 dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Exacto. Entonces la multitud le pregunta a Jesús que cuándo había venido, y en lugar de responderles directamente, porque si se fijan, él no les contesta la pregunta que ellos le hacen a él. ¿Alguna vez te ha pasado que le haces una pregunta al Señor y Él no te contesta exactamente la pregunta que tú le has hecho, pero llega a donde tú de verdad
necesitas llegar? ¿Llegas a cuestionarte en verdad en lo que necesitas cuestionarte? Eso es lo que está pasando con ellos precisamente. Jesús trató con el tema porque ellos habían venido diciendo, viniste aquí no porque viste el significado del milagro, sino porque querías otro almuerzo gratis. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Jesús busca las intenciones del corazón y Él busca que las intenciones de nuestros corazones sean las correctas. En Romanos capítulo 8, versículo 27, declara allí que Dios examina los corazones. Él sabe qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos lo que decimos, cuando nosotros pensamos lo que pensamos, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, Dios sabe qué hay detrás de eso. Lo estás haciendo porque tú estás queriendo amar a alguien, porque tú estás queriendo ayudar a alguien, porque tú estás queriendo entregar de ti, porque tú quieres mejorar alguna situación, o porque tú quieres sobresalir, o porque tú quieres que alguien se fije en ti, o porque esto es lo que Dios sí ve. ¿Sí ve? Nosotros muchas veces somos engañados por nuestras propias intenciones. Por eso la palabra lo declara, que el corazón es lo más engañoso que existe, ¿cierto? En Jeremías. ¿Alguien se acuerda del capítulo? ¿No? Creo que es el 17, ¿cierto? Creo que es por allá. En todo caso, es lo que el Señor nos está mostrando aquí, que Él está viendo qué es lo que está dentro del corazón de esta multitud. En este caso no era uno, sino eran muchos que no estaban viendo las cosas que debían de estar viendo, que no estaban buscando las cosas que debían de estar buscando, ¿cierto? Y parece que muchas veces también nosotros nos perdemos dentro de la misma multitud, nos dejamos llevar por un vertiente, el vertiente de la multitud. Venga, vamos a ver dónde está el que está dando más comida, ¿sí? Y nosotros nos vamos detrás de lo que sea que ese vertiente es también. No nos vayamos detrás de los vertientes del mundo, que nuestra motivación tampoco sea lo que el mundo mueve, las ideas, ideologías que el mundo mueve. ¿Por qué? Porque Jesús desaprueba las malas intenciones. Y en ejemplo tenemos en el Evangelio de Mateo algunas interacciones en las cuales Jesús pone en cuestionamiento esto también. En Mateo capítulo 23, versículo 5, el contexto es los fariseos. Y a los fariseos Él entonces los pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma muy particular de manejarse, de vestirse, de hablar, etcétera, etcétera, para sobresalir. Y miren lo que dice aquí, dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. ¿Sí? Se trataba de la apariencia para ellos, aparentaban mucho, pero en realidad más adelante Él termina diciendo que dentro de ellos hay como pudredumbre, ¿sí? ¿Así se dice? Hay pudredumbre, ¿sí? Están podridos. En Mateo capítulo 6, versículo 5, también hablando con los líderes religiosos, o de los líderes religiosos más bien, hablando a la multitud que estaba allí y a sus discípulos, les dice así cuando le hacen la pregunta cómo debemos orar nosotros. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. ¿Sí? Se trata de que miren lo lindo que yo hablo, que lo lindo que yo oro, que se den cuenta de que yo sí oro. Y más adelante, aquí está en el versículo 5 hablando de la oración, pero hablando del ayuno también en el versículo 12, dice Jesús lo mismo, termina diciendo allá, cuando ayunen no sean como los hipócritas también, ¿sí? que entonces, ay de mí, para que le diga, está ayunando, qué hombre tan espiritual y todo eso, ¿no? Y precisamente no se trata de eso. ¿Cuál es la motivación? Y entonces aquí Jesús está desaprobando de las malas intenciones. Es más, hay un ejemplo que veremos más adelante en nuestro estudio de Juan, y es cuando en el capítulo 12 está el encuentro de Jesús con María y Marta, su hermana.
¿Sí se acuerdan? Es cuando él también ha escuchado de su amigo, de Lázaro, que Lázaro ha muerto. Y bueno, tiene el reencuentro con ellos, llega él allá y María, ustedes se acuerdan, que saca un frasco de perfume de nardo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace ella con ese frasco? ¡Ah! ¡No! Dice Judas, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque ella ha tomado este frasco y ha enjuagado con su cabello los pies de Jesús en este perfume carísimo. Y Judas se escandaliza. ¿Por qué? Porque el motivo de Judas no era están honrando a Dios, sino están desperdiciando el perfume y yo le puedo sacar provecho a eso. Acuérdense que eso era lo que lo movía a él, ¿cierto? El dinero lo movía a Judas. Ese es otro ejemplo. Entonces Jesús no aprueba, desaprueba más bien las malas intenciones. Y más bien aprueba las buenas intenciones, y vamos a ver cómo él mismo lo va a revelar en los siguientes versículos. Regresemos entonces, versículo 27, y nos dice así: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. Jesús es el Hijo del Hombre. Todos nos damos cuenta de que las cosas materiales van a perecer eventualmente. De una manera u otra, todo tiene un tiempo útil en esta vida. No hay material que permanezca para siempre en esta tierra. O se está renovando continuamente o eventualmente va a dejar de existir como tal, ¿cierto? Hay cosas que son sostenibles hasta cierto punto. No todo continúa siendo sostenible en esta tierra. Y aquí, sin duda alguna, Jesús está diciendo, bueno, estas cosas van a perecer, las cosas que ustedes buscan van a perecer. Este alimento que ustedes están buscando más de mí, eso no los va a saciar, porque después de, si anoche estuvimos en esto y yo les di todo esto y hoy les doy más, pues ¿qué pasa? Pues mañana voy a tener que darles más. Y así sucesivamente, porque ese alimento que ustedes están digeriendo tiene una finalidad, darles energía por cierta cantidad de tiempo y no más, ¿sí? Y lo mismo con todo lo demás que nosotros estemos buscando. En este caso estamos hablando de alimento físico, pero puede ser muchas otras cosas por las cuales nosotros también buscamos. Vamos detrás de muchas cosas y todo, a fin de cuentas, todo, absolutamente todo, es perecedero en este mundo. Y aquí lo que nosotros tenemos y aún podemos recibir como recompensa, inclusive las recompensas que nosotros recibimos aquí por buenas obras que nosotros hagamos, también son perecederas. ¿Por qué? Porque aquí se quedan, y Jesús también lo resalta. En los mismos versículos, hablando de lo que nosotros hacemos como oración, como ayuno, etcétera, etcétera, y que la gente los está viendo, estos fariseos, bueno, ahí ya tuvieron su recompensa. ¿Dónde murió su recompensa? En el reconocimiento del hombre. Pero si más bien nosotros buscamos las recompensas eternas, entonces eso no va a perecer, sino va a continuar para siempre. Son eternas, precisamente, las vamos a gozar y vamos a disfrutar de las recompensas en el cielo por siempre. Lo que sea que nosotros estemos, por lo que sea que nosotros estemos trabajando en este mundo, puede que sea una buena reputación, puede que sea algún tipo de satisfacción física. Conozco a un amigo, tengo un amigo, que le llaman la bestia de, por decirle así, vamos a poner la localidad nuestra, porque no es de aquí, pero para entender, la bestia de Tunja, ¿sí? Porque se la pasa es haciendo pesas, y el man parece uno de esos fisiculturistas que, sí, una cosa así, y eso camina así, ¿no? Todo tieso. Para los le llaman The Beast of Broward, allá en el condado donde nosotros vivíamos antes. En todo caso, ¿y qué es lo que pasa? Tiene que hacer eso todos los días, y es un esclavo de eso todos los días. El día que él deje de hacer ejercicio y de alzar más y más pesa y de tomar y más proteína, ustedes vieran los almuerzos de este hombre.
Es una mesa entera de comida, ¿sí? Para los que vean, después vemos el Insta del hombre para que vean. En todo caso, si el día que no lo haga, ¿qué pasa? El músculo, sí, ahí va. Total, ¿sí? Es perecedero, ¿sí? Lo que sea que nosotros estemos buscando en este mundo no va a llenarnos a fin de cuentas porque carece de solidez. Es como si, a ver, va uno al circo de los hermanos Gasca, ¿sí? Que llegan de aquí de cuando en vez, ¿no? Y entonces va uno al circo y entonces, ¿qué son de las delicias que uno ve en el circo, por ejemplo? Y es atractivo para uno cuando es niño sobre todo. La manzanita, ¿qué más? ¿Quién dijo? ¿El algodón? Uy, el algodón, a mí me encanta ese algodón. ¿Ya? Y eso se ve así todo agarrándote la manzana. Vamos a hablar un poquito. Pero el algodón es más grande. Y entonces uno como niño uno ve, ¡wow! El algodón. Y llega uno y termina haciendo una cosita de este tamaño. ¿Sí? Así mismo, la manzana por lo menos si uno se guiar por lo sano, pues algo más le alimenta. Pero uno ve el algodón y termina haciendo eso, el algodón. Sí, a fin de cuentas, tan pronto lo moja uno, ¿sí? Lo muerde uno, pero ahí no hay sustancia, ¿sí? Y así es con todo lo de este mundo, carece de solidez, carece de solidez. Y las personas que vamos detrás de materiales, las personas materialistas, pues ahí tenemos un problema porque no entendemos que la realidad no está en lo que se ve, sino más bien en lo que no se ve. Se trata no de la carne, sino se trata del espíritu y es lo que va a apuntar Jesús precisamente. Ese es el principio, ¿sí? No entiende la persona materialista que si en lugar de mirar lo físico, más bien trabajáramos por el alimento espiritual, que estaríamos satisfechos no solo en el presente, sino que seríamos recompensados eternamente. Y entonces el llamado es que la próxima vez que sentamos un deseo por algo terrenal, más bien quisiera sugerir yo lo siguiente, y es que aterricemos en lo que es real, ¿sí? No nos fijemos en lo que es temporal, fijémonos en lo que es eterno. Dediquémosle tiempo a buscar lo que es eterno. Vayamos a la presencia del Señor en alabanza, en adoración. Vayamos a la presencia del Señor. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar qué hay detrás de lo que nosotros hacemos, hablando de las motivaciones, no estamos queriendo ser entretenidos por la serie de Netflix. No estamos queriendo ser saciados por ese sabor rico, delicioso de un helado de vainilla con caramelo sobre un brownie caliente que se derrite no estamos deseando disfrutar de las proezas que se hacen cuando uno ve un evento deportivo en el cual el equipo tuyo gana la 16ª estrella. ¿Sí? No, eso no es lo que en realidad nosotros estamos buscando. Pareciera que fuera, pero no lo es. En realidad nosotros estamos más bien anhelando es la comida eterna que solo la vamos a encontrar en la búsqueda y en el disfrutar de Dios. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente nos va a saciar. Pero no podemos experimentar esa verdad a menos de que a fin de cuentas terminemos de darle tiempo a lo que le estamos dando tiempo. Cuando nosotros verdaderamente empezamos a experimentar que le damos tiempo, le damos prioridad a quien debe de tener nuestra prioridad, es cuando nosotros empezamos a verdaderamente ser, wow, de verdad, me pasé 10 horas viendo la maratón de Netflix y aquí estoy, ¿y qué tengo? No, como que quiero otras 10 horas, ¿sí? Pero si tú pasas 10 minutos en la palabra del Señor, yo te aseguro que vas a quedar saciado. Si verdaderamente te metes en la palabra en esos 10 minutos, si verdaderamente entras en adoración al Señor por 10 minutos, con profundidad en agradecimiento, adorándole a Él por tanto, eso sí te va a llenar, eso te va a dejar tranquilo para el resto del día. Es la porción que el Señor tiene para nosotros, es lo que Él nos está mostrando precisamente el día de hoy.
para vivir la vida plenamente, no nos dejemos atrapar trabajando por cosas físicas, cosas relacionales, cosas materiales. Más bien pongamos nuestra energía y nuestra concentración en lo que conduce de nuevo a la vida eterna. Versículo 27 continúa diciendo Jesús: sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Hablando de quién, de lo que acaba de terminar de decir, la cual les dará el Hijo del Hombre, el pan, la cual les dará el Hijo del Hombre. Y entonces el Hijo del Hombre es en el cual Dios Padre ha puesto su sello de aprobación. Ahora, todo este contexto que Jesús va a utilizar del pan de vida es hermoso, porque algo muy curioso de los tiempos en los cuales estamos hablando es que los panaderos en ese tiempo ponían su sello sobre su pan, ¿sí? Le ponían un sello, y ahí quedaba marcado: este es el pan que hizo Zacarías, este es el pan que hizo José, este es el pan que hizo, y tal, así era. Y hoy en día hay algunos panaderos orgullosos que hacen eso. Bimbo no pone su sello en ningún pan. Debe ser que no están orgullosos de eso. Pero uno va a una hamburguesería interesante y ahí está, quemadito el sello de eso, ¿cierto? Uy, ese pan debe ser bueno, ¿sí? Así mismo, en los días de Jesús los panaderos ponían su sello en los panes que ellos horneaban. Y al utilizar entonces esta terminología que Dios Padre ha puesto su sello de aprobación en Jesús, Jesús está diciendo: yo llevo la huella del Padre, ¿sí? Es lo que Jesús está diciendo. Y continúa en el versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Y aquí entonces están preparando, sacan su cuaderno, ¿sí? Sacan ¿qué utilizaban para escribir? ¿Quién sabe, no? No sé, una pluma, no sé, sacan su pluma, sacan su tarro de tinta y a ver, listado, ¿listo? Miren lo que les dice Jesús: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. That's it, sencillo, simple, nada más. ¿Es tan complejo? Es tan sencillo que es tan complejo, ¿no? Más bien, es tan sencillo que es tan complejo para ellos, no la cogen. Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios?, preguntan todos ellos. Y la obra es una, les dice Jesús: es que ustedes crean en mí, Todo se desprende de la creencia en Jesucristo como el Mesías, absolutamente todo. Cuando tú llegas a la creencia de Jesús, tu vida de repente tiene una perspectiva completamente distinta. Tus prioridades empiezan a cambiar, sin duda alguna. Por ende, ir tras las obras que Dios aprueba es ir tras el Hijo, ¿sí? Y continúa entonces esta interacción entre Jesús y ellos, y le responden: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Siguen insistiendo por más señales, ¿no? ¿Qué señal puedes darnos para probar que realmente eres aquel a quien el Padre ha enviado?, le pregunta la multitud. Solo había pasado un día desde el gran milagro y todavía quieren más. Pero ellos piden. Pero pensemos entonces, la próxima vez que nosotros escuchemos a alguien decirnos que nosotros no vemos milagros, me puso a pensar en esto. Piensen en esto: la próxima vez que alguien les diga a ustedes no ven milagros porque no tienen fe, o no tienen suficiente fe. ¿Han escuchado que alguien ha dicho eso? Los milagros provienen de la soberanía y de la voluntad de Dios, no provienen de la fe del hombre. Los milagros no provienen de la fe del hombre, provienen de la soberanía y de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tú no ves milagros en tu vida, no es tal vez porque tú no tengas poca fe, es porque tal vez no es lo que Dios quiere para tu vida, porque Él sabe de qué manera Él va a obrar en tu vida. Tal vez el impedirte un milagro hace más bien a tu vida que el permitirte el milagrito. Hay personas que han estado buscando el milagro tanto y tanto que
maniobran de tan grande manera para ellos lograr el milagro y piensan que Dios les ha abierto puertas o Dios ha hecho el milagro por ellos y resultan pagando caro. Conozco a una persona, el cual el ejemplo me llega a mente, y es el tema de un vehículo, un carro. Y vengo orándole al Señor por el carro, y el carro, y el carro, y el carro, y el carro. Y es que parece que no tengo suficiente fe, entonces le voy a poner pies a mi fe, y yo voy a ir al banco para pedir la plata. Eso no es lo que quiere el Señor, porque el Señor ya te está diciendo en su voluntad que no te endeudes, ¿sí? Y resulta que después termina el carro embargado, porque no tiene la plata para pagar por el carro, arruina su crédito, pierde plata de la familia también, y de ahí empiezan otro tipo de problemas adicionales, exactamente. Entonces, si Dios no ha permitido un milagro en tu vida, pues descansa en que Él no ha permitido el milagro en tu vida. Él es Dios, ¿sí? Sencillo. Él sabe lo que necesitamos y de qué manera mejor obrar en nuestras vidas. Continúa versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto es un ejemplo que ellos entonces le ponen a él. Sí, Dios día a día les estaba enviando esto que venía del cielo por medio de, Moisés, piensan ellos, ¿no? Es lo que están diciendo aquí. Podría ser que mientras sus estómagos estaban ahí gruñendo después de haber quedado tan saciados y ahora vacíos al día siguiente, porque estaban caminando desde una parte del lago a la otra parte del lago y ya entonces ese sustento ya se quemó. ¿Sí vieron? Ya se quemó. Entonces están diciendo, tenemos hambre, danos algo de comer, así como lo hizo Moisés. Y les dice Jesús, no, miren. Versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Moisés no proporcionó el maná en el desierto, vino mi Padre a dárselo. Él mismo lo entregó. Continúa entonces Jesús diciendo, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y qué lindo ejemplo el que él utiliza entonces para aterrizarlo, para que ellos logren entender cuál es este principio. Así como les envió Dios maná del cielo, lo descendió del cielo el maná para que ellos, los israelitas, tuvieran sustento diario. Asimismo, el maná del cielo, Jesús, desciende para nosotros tener nuestro sustento diario. Así mismo. Ahora, ¿recibes tú el sustento diario? ¿Recibes tú el sustento diario o solo el sustento dominical? Versículo 34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Sí, queremos tener ese, así como nuestros padres tuvieron ese pan y no tuvieron que hacer. ¿Qué tenían que hacer ellos para recibir el maná del cielo? Abrir sus manos. ¿Qué quieren hacer ellos ahora? Donde estés tú, entonces va a haber multiplicación de panes y de peces, entonces vamos a estar ahí, ¿sí? Eso es lo que quieren ellos. Pero Jesús, entonces, más bien les recuerda que no es así. ¿Y se acuerdan de aquella mujer? Nuestro hermano Angie hace unas semanas atrás, o ya tal vez el mes, nos hablaba de una mujer quien encontró Jesús, la samaritana. ¿Y qué fue lo que la mujer le dijo? ¿No fueron las mismas palabras? Dame de beber esta misma agua, así que se supone que no me vas a hacer lo mismo. Él está hablando de un sustento espiritual y ella está pensando en un sustento físico. Ellos están pensando en un sustento físico y Jesús les está hablando de un sustento espiritual que no perece. Precisamente. Versículo 35, y entonces ahí va la declaración de Jesús: yo soy el pan de vida.
El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta palabra tiene mucho, muchísimo, pero yo pienso el enfoque central de Jesús aquí es el siguiente, y puede que tal vez aquí también haya personas que tengan este pensar. Yo entiendo quién es Jesús, sí, es el Hijo de Dios, eso es lo que nos dice la Biblia. Esa es la verdad según muchas pruebas que nosotros vemos, según muchos testigos que nosotros hemos visto. Sí, yo entiendo quién es Jesús. Entiendo lo que se dice aquí de Él, que Él es el pan de vida. Y ahora veo que yo soy uno que ha estado más bien trabajando bastante por esa carne perecedera. Y Jesús entonces dice: hay buenas noticias para ti, hay muy buenas noticias para ti. De todo lo que me ha sido dado, yo no voy a perder absolutamente nada. Nada. No te vas a ir sin que todo quede bien contigo. Es lo que Jesús te está diciendo a ti y a mí. Versículo 12, si nosotros vamos hacia atrás en el capítulo 6, Jesús, este es en la parte de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús va y envía a sus discípulos y les dice: vayan, recojan los pedazos que sobraron. ¿Sí entendieron? Recojan los pedazos que sobraron. Y tal vez así nos sentimos nosotros. Tal vez nos sentimos nosotros como una migaja que queda en una canasta, un desperdicio, algo insignificante. Pero Jesús más bien dice: los llamados van a entender mi mensaje y ninguno de ellos se van a perder. Puede que hoy te sientas de esa manera, pero confía en mí, porque yo estoy haciendo algo en ti. Yo estoy y voy a continuar haciendo algo en ti. Es hermoso ver el amor de nuestro Señor Jesús cuando Él habla la verdad a nuestras vidas, ¿cierto? Y nos dice no solo cómo vivir, sino también cuando nos dice: incluso cuando falles, todavía tengo y te voy a ayudar. Todavía tengo y te voy a ayudar. Y entonces, al escuchar esto, vemos de nuevo el corazón de estos hombres. Porque ¿qué hacen? Estamos entendiendo el gran mensaje tuyo, Jesús. No, lastimosamente no es así. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo, porque se comparó con el sustento de Dios, ¿sí? Con aquello que mantuvo al pueblo vivo, con aquello que era preciso, lo necesario para el momento, aquello que cuando saborearon por primera vez no tenían ni palabras para describir qué es la maravilla que estaban ellos digiriendo. Cuando el maná fue dado en el desierto, ¿qué fue lo que hicieron? Recordamos en Éxodo capítulo 17, versículo 3. Adivinen qué hizo el pueblo de Israel. Murmuraron, se quejaron. Y ahora Jesús está diciendo, va a apuntar a que ellos están murmurando una vez más, en respuesta a la declaración de que Jesús es el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Ellos pensaban
por supuesto, pero estaban equivocados porque Jesús no era el hijo de José, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Dejen de murmurar, dejen de murmurar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Y es Pablo apuntando precisamente a lo mismo que vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 3. Cuando nosotros leemos del primer versículo al 10º versículo, hablando de los israelitas en el desierto, quejándose de esta misma manera. En vez de murmurar, debemos de confiar en su palabra. ¿Sí? Y continúa Jesús, versículo 44, diciendo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, quien me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo lo que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Todo el que, escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto el Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús les está repitiendo una vez más. Y responde a su objeción, a su queja, señalándoles que el Padre es quien ha tomado la iniciativa de redimir al ser humano. Que lo que ellos veían o debían de ver en aquel en quien Dios había enviado era la plena revelación de Dios al hombre. Jesús les señala que debían haber entendido esto, que esto ya lo tenían que tener claro por medio de los mensajes que los profetas les habían entregado a ellos. Y si ellos hubieran seguido las enseñanzas de los profetas, ellos habrían sido enseñados por Dios y habrían entonces visto, entendido, creído la venida del Hijo del Hombre que tenían ahora frente a ellos precisamente. Que la revelación de Dios es tan perfecta y adecuada en Jesús que Él mismo pudo declarar, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tan perfecta la declaración, pero ellos más bien estaban aferrados a la tradición, a su religión tradicional, y no querían dejar a un lado esa religión tradicional. Y pensaban que entonces ese sistema de normas, de reglas, era más provechoso, más adecuado que la promesa de Jesús, de que lo único que tenían que hacer, por eso estaban ahí listos con su cuaderno, para ver la lista, listo, porque queremos agregarle más a las cosas, ya 613 no son suficientes, dinos qué otras cosas tenemos que hacer nosotros, y Jesús dice, no, recordemos, todo lo que tienen que hacer es creer en mí. Cuando tú llegas a creer en Jesús, tú entras a una relación personal con Jesús. Y al tener una relación personal con Jesús, Jesús ya te habla a ti directamente en donde tú estás, en lo que tú necesitas, más allá de lo que tú buscas. ¿Sí? Y eso es lo que hace una relación personal. ¿Cuántas veces tú has tenido a alguien que te ha traído algo a colación de ti mismo y tú entonces dices, oiga, sí, tienes razón, no lo había visto de esa manera? Pero es solo cuando tienes a alguien en una cercanía así. Un libro no te lo va a revelar. Un libro de autosuperación tampoco te lo va a revelar. Porque tú estás buscando el enfoque de algo particular en tu vida. Tú quieres lo que tú quieres. Vas a encontrar, te aseguro, lo que tú quieres en ese libro de autosuperación, pero no es lo propicio para tu vida. Pero si tú entras en una relación con Jesús, Jesús es el que sí te va a decir, mira, Alex, necesito que tomemos un tiempito aparte. Vamos a ponerle pausa a estas cosas y vamos a trabajar en esta área de tu vida por ahora, más allá de lo que tú quieras. Y ellos no confiaban en eso. Ellos querían más reglas, más normas. Era seguro para ellos. Es más seguro buscar las cosas así.
Pero la fe, precisamente la creencia, la confianza, nos lleva a tomar pasos ciegos, ¿sí? Y continúa entonces Jesús diciéndoles precisamente: los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto, en el desierto, y sin embargo murieron. Pero este pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo no viva. El ser humano puede sobrevivir más tiempo con pan que con cualquier otra sustancia. Comprobado. Científicamente comprobado. El pan puede hornearse de muchas maneras distintas, viene en muchísimas presentaciones, sabores, colores, consistencias. El pan es algo intracultural. Algunos dirán el pan italiano, otros dirán el pan francés, por aquí alguna otra dirá el pan cubano. Otras, son dos. Pero aquí muchos de nosotros dirán el pan de bono, papito, vea. Ese sí, ¿sí? El pan de yuca, la almojábana, vea las delicias que hay acá, por favor. ¿Sí? La arepita. No, tiene que ser la boyacense. No. La antioqueña, la pura. En fin, el pan. Pero resulta interesante entonces la ilustración de Jesús con respecto al pan, pero muy interesante. Si algo les va a quedar el día de hoy, miren esta belleza. Es la perfecta identificación de Jesús con el pan. ¿Listo? El pan de un lado, Jesús del otro. Ahí la ven. El pan. Se planta una semilla de grano en el suelo, ¿cierto? Así comienza. Jesús. Una semilla fue plantada en el vientre de María milagrosamente. El pan. Semanas después brota y crece hasta madurez. Jesús. Dios encarnado salió y creció hasta la madurez. Se nos dice en la palabra, ¿cierto? El pan. Se corta, se muele, se coloca en el fuego. Jesús fue cortado cuando fue inmovilizado en la cruz. Sí, cuando Él llega ya a la cruz, ya su trabajo queda impedido. Fue molido cuando fue maldecido y escupido y puesto en el fuego de la ira de Dios mientras Él absorbía todo nuestro pecado. El pan, después de que se hornea completamente, finalmente es disfrutado por nosotros en cualquiera de las presentaciones de las cuales hablamos. Jesús, y debido a que Él había sido plantado, cortado, molido, quemado en el fuego mismo de la ira de Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de comer de Él diariamente, nunca cansándonos de Él, de Él siempre recibiendo fortaleza y sustento para los desafíos del día a día. Y esa es la ilustración de Jesús. ¿Por qué? Porque la entendemos. Así sí la podemos entender. Así podemos entender la verdadera obra de Jesús. Y por eso es que Él dice: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y busquemos ese pan espiritual. Busquemos a Jesús. Jesús es el pan espiritual. ¿Sí? Cuando tú buscas a Jesús, tú entonces puedes empezar a ser cambiado, transformado, renovado, restaurado, limpiado, etcétera, etcétera. Y continuamente, día a día. Si hoy estás bien, pero mañana tienes un bajón, ¿cuál es la respuesta? Jesús. Si tienes una semana excelente, pero la siguiente semana no comienza bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a Jesús. Si has tenido un año fenomenal, pero de repente sufriste de un percance inesperado en tu vida, ¿cuál es la respuesta? Jesús. Verdaderamente Jesús es el pan de vida. Esa analogía es perfecta.
Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede usted darnos a comer de su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, versículo 53, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. Tercera vez que dice Jesús esto, ¿no? Y yo lo resucitaré en el día. En el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Mientras que ellos entonces están ahí, ¿qué es todo esto? ¿A qué se refiere? Él comienza a explicar esta absoluta necesidad de que tomaran esta enseñanza y la aplicaran personalmente, ¿sí? No se trata, aquí la ecuación es más fácil de lo que parece, ¿sí? No es una ecuación de álgebra, de trigonometría y qué sé yo, no, es una afirmación en la cual ellos simplemente tenían que creer. Él les está dando señales, ¿es para qué? Para que crean. Recordemos lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan hacia el final, y todas estas cosas, y aún muchísimas más, que si intentáramos ponerlas, serían muchísimos y muchísimos y muchísimos y muchísimos volúmenes, incontables volúmenes. Pero ¿para qué las hizo Jesús? Para que crean en Él. Todo aterriza en eso, todo aterriza en eso. Si no las creían, es decir, si no comían de su carne, de su sangre, si no creían en Él, iban a perecer. Es lo que Jesús les está diciendo, pero si creen en mí, si comen de mi carne, si comen de mi sangre, si se unen a mí en esto que yo voy a hacer, está apuntando a su obra en la cruz, entonces van a tener vida eterna. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús nos llama a confiar en Él paso a paso, día a día, momento a momento. Nosotros somos los que queremos saber, bueno, píntamela toda, ¿sí? Pero Jesús dice, no estás preparado para todo, ¿sí? Inclusive Juan, quien recibió todo el mensaje del Apocalipsis, hay cosas desconocidas para Juan. ¿Cuál es una de las más grandes cosas que Juan no sabe? Por ejemplo, el día y la hora. No la sabe. Ni siquiera Juan, con todo lo que se le dio, tiene el conocimiento para haber puesto por ahí escondido en algún lugar para que nosotros lo llegáramos a sacar de ahí. No, ni siquiera. Y nosotros bíblicamente podemos entender lo que todo esto significa de comer de Jesús cuando nosotros vemos el panorama completo de la Biblia desde el principio hasta el final. A ver, regresemos al Edén. Ahí está Jesús. Llega Dios y se encuentra con Adán y le dice, miren, ahí están Adán y Eva, y le dice, miren, aquí hay todo esto, deleítense, entonces coman todo lo que quieran. Aquí hay 2 árboles muy especiales, pero de uno de ellos no pueden comer, de ninguna manera. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman de eso. Aquí está el pan de vida, aquí está el árbol de la vida. Ahí está Jesús, dependan de Él. Si en el momento en que Adán y Eva no tienen conocimiento de algo, ¿cuál es la fuente entonces? Pues Dios mismo. Van a Dios, van a Jesús, van al árbol de la vida. Pero en el momento que ellos dicen, no, vamos a buscar el conocimiento, ¿ahora de qué dependen ellos? De ellos mismos. Dejan de depender del pan de vida, dejan de depender del árbol de la vida, dejan de depender de Jesús. Y eso es lo que también nos ha pasado a nosotros.
Nosotros dependemos de lo que nosotros buscamos como conocimiento, como entendimiento, como sabiduría, pero no buscamos el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de Dios, que nos va a llevar más allá de lo que nosotros podemos hacer por nuestras propias cuentas. Entonces, más bien, Jesús les está diciendo a ellos: han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y eso qué hizo? Los llevó a la caída, a la muerte. Perecieron. Ahora regresen al árbol de la vida. Regresen a mí. Coman de mí. Hagan de mí el centro de sus vidas. Permítanme entrar en lo más profundo de ustedes. Permítanme tomar control completo de sus vidas. Control completo. Completo control de sus vidas. Y termina Jesús diciéndoles, o termina el relato más bien de Juan, simplemente encajándonos en el dónde. Dice: todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y parece un dato simplemente, meramente informativo, pero es un recordatorio de la audiencia a quien Jesús está hablando. ¿Y es a quién? Es al pueblo de Dios, ¿sí? Es precisamente al judío, ¿ya? Y siempre ha sido así, el judío primero. Y gracias a Dios que tuvo el mensaje para el judío, porque por medio de que el judío haya rechazado, pues a nosotros se nos ha dado la oportunidad de recibir la misma gracia que Él estaba extendiendo para con ellos, ¿no? Y le agradecemos a Él por eso precisamente. Entonces, ¿podemos entender lo que significa comer de Jesús hoy? Podemos ver que nosotros podemos, así como mi amigo la bestia de Broward, o la bestia de Tunja quise decirle, podemos arreglárnoslas sin ejercicio. Si él se pudiera dar cuenta de que él pudiera vivir sin hacer todo ese ejercicio, que no tiene que buscar la aprobación de nadie. Oh, eres la bestia de Broward. Si no necesita el renombre, no hay necesidad. Que podemos estar bien, inclusive, sin... espérense, tápense los oídos ustedes dos. Sin mucha educación, también a fin de cuentas, ¿sí? Aquí seguramente hay personas que han sido muy empíricas en la manera como han manejado sus vidas. No estoy diciendo sea la manera, no, pero puede ser. Tal vez, bueno, muchas cosas. Podemos carecer de muchas cosas, podemos vivir sin muchas cosas, podemos privarnos de muchísimas cosas. Pero alimento necesitamos. Alimento necesitamos sí o sí, ¿sí? Para algunos de los más fuertes aquí que se han atrevido a hacer un ayuno larguísimo, verdadero, sin comer nada, han llegado a un día, sí o sí, en que han dicho: uy, no, ya toca comer, ¿sí? Ya toca. Jesús, siendo 100% Dios, pero 100% hombre, llega al 40º día y dice que Jesús tuvo hambre, ¿sí? Es inevitable. Nos podemos privar de mucho, pero hay una cosa que nos aseguramos, eso sí, de hacer, y es comer. Y aquí el Señor nos está diciendo: yo quiero que por encima de cualquier otra cosa que busques como sustento, búscame a mí primero como sustento. Haz que yo sea una necesidad para ti, de comer de mí diaria y consistentemente, continuamente. Lo necesitas por encima de cualquier cosa. El reto queda para nosotros. ¿Sí? Ahí está. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, gracias por este gran mensaje, gracias por este entendimiento, gracias por el poder ver nuestra necesidad tan profunda de ti. Yo puedo necesitar en mi físico muchas cosas que a fin de cuentas puedo dejarlas a un lado por un tiempo,
o hasta por siempre, pero es imposible vivir esta vida adecuadamente, debidamente y mucho más, tener la posibilidad de la vida eterna sin haber buscado el sustento espiritual que proviene de ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes el día de hoy a invertir nuestras prioridades, a que le podamos hacer un 180 a lo que venimos buscando, a que entendamos el mensaje completo que tú tienes para con nosotros cuando tú también dices busca primero el reino de Dios y su justicia, de que lo primero siempre que tiene que ser primero, de que puede que no tenga el reconocimiento del hombre, pero que yo tengo el reconocimiento más grande de parte de ti, y es al tú haberme dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Gracias. Gracias porque por medio de ti somos nueva creación. Que no importa si mañana yo pruebo un plato nuevo en un restaurante novedoso, eso no me va a hacer nuevo de nada. Pero cuando yo estoy unido a ti, más bien estoy siendo continuamente renovado y restaurado. Gracias porque por medio de tu sacrificio, hoy yo puedo tener este beneficio y esta esperanza. Gracias porque la ecuación es tan sencilla como creer. Gracias porque la lista es tan corta como creer. Gracias porque no lo has hecho de tal manera que en realidad no pueda lograrlo si de verdaderamente el motivo de mi corazón es buscarte. Gracias, Padre. Antes de decir amén, vamos a continuar en este momento en oración individual, y mientras que Nata nos canta, nos lleva a escuchar unas palabras que nos puedan acercar un poco más aún al Señor. Vamos a pensar en, bueno, cómo este mensaje aterriza en mi vida. He estado buscando el pan de vida en mi día a día. ¿De qué maneras puedo yo decirle al Señor hoy perdón? Primeramente, para tener una base de dónde comenzar, un lugar de dónde comenzar. Y de ahí, entonces, vamos a participar idóneamente el día de hoy de la Santa Cena, del partimiento del pan, de aquel que representa el pan de vida, nuestro sustento diario.